¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este segundo video de nuestra semana o curso de nivelación. Espero que estemos todos y no haya caído alguno por el chistecito del primer video, ¿verdad? Del inicio. Espero que todos estemos bien, que se encuentren bien de salud. Y pues vamos a comenzar a trabajar el día de hoy con la única cuestión que nos quedó pendiente en el video anterior. ¿Qué vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar con la ley de Coulomb. ¿Por qué lo vamos a trabajar? Por algunas situaciones importantes. Nada más déjenme aquí para no sentirnos muy impersonales, ¿verdad? Aquí ando. Eh, pues la vamos a observar por algunas razones importantes. Número uno, es una fórmula que les va a ayudar a trabajar con los despejes. Es una fórmula que les ayuda a trabajar con sus unidades de medida. Recuerden eso, por favor. Las unidades de medida siempre van a ser de utilidad, aunque de repente nos enfoquemos un poco más a lo numérico. Y además, esta ley de Coulomb es muy parecida, es muy similar, nada más le cambiamos como que los nombrecitos, ¿no? a la fórmula que teníamos de gravitación universal. A final de cuentas cumple con el mismo propósito, cumple con la misma idea, pero a lo que vimos, bueno, que ustedes vieron en Física 1 porque no tuve la oportunidad de trabajar con ustedes, pero algo que se medía en una magnitudes grandes, como planetas, donde sabíamos que un planeta tenía cierta fuerza de atracción gracias a esta fórmula, también se puede observar en partes muy pequeñitas del cuerpo, ¿no? En estas cargas eléctricas que se generan. Recuerda que las cargas eléctricas están en las partículas, están en las moléculas, ¿no? Con nuestros famosos electrones, neutrones, protones. Ahí se están girando todas estas cargas eléctricas. Entonces ahí también se generan atracciones, se generan separaciones de acuerdo, ahora sí, que al signo que tenga cada una de las cargas. Y eso es lo que estudia la ley de Coulomb, como dos cargas puntuales, dos cargas están ahí en el vacío, importantísimo, en el vacío se pueden llegar a atraer o se pueden llegar a separar o repelir, ¿no? Repeler, porque pues chocan sus cargas y entonces esas cargas generan la misma idea que ustedes han visto en imanes. Creo que ese es el ejemplo más claro que ustedes tienen. Entonces para ello pues vamos a recordar cuál es la famosa ley de Coulomb, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Aquí lo tenemos. Y pues la ley de Coulomb nos habla de la fuerza, o sea, lo tenemos, fuerza. ¿Y a qué es igual? Pues a esa constante. Esa constante, recuerden que se llama así porque nunca va a cambiar. De hecho, por eso en la imagen tenemos el valor. 9 por 10 a la novena. Recuerden que es notación científica. Por, por 10 a la novena o a la 9. ¿Y cuáles son sus unidades de medida? Aquí es muy importante sus unidades de medida porque son lo que nos permite, es lo que nos permite trabajar después. Tenemos Newton, recuerden que esa N es Newton, N mayúscula, por metro cuadrado. Y recuerden que esa barrita inclinada indica un cociente, una división. Y esa C es lo que denomina los coulombs. Entonces tendríamos Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Por qué necesitamos esas unidades de medida? Muy fácil y muy sencillo. Observen que arriba tenemos una carga por otra carga. Entonces arriba tendríamos coulomb por coulomb y eso se vuelve coulomb cuadrado. Por eso, amablemente, nuestra constante tiene coulomb cuadrado abajo para que se pueda cancelar. Y observen que nuestra fórmula en la parte de abajo tiene la r de distancia, ¿sí? Donde pues está elevada al cuadrado. Entonces vamos a tener una distancia al cuadrado y recuerden que la distancia se mide en metros. Entonces metros elevados al cuadrado me dan metros al cuadrado en la parte de abajo de la fórmula. Observen que amablemente la constante tiene la m cuadrada en la parte de arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? También se van a cancelar, ¿no? Le van a dar matarile a las dos y lo único que nos va a quedar son los formidables newtons, ¿no? Que representan la fuerza. Por eso todo se acomoda, todo está perfectamente alineado en esta pequeña formulita. Parece muy sencilla, pero pues si nos llegamos a meter en líos ahí en algún despeje, pues entonces nos vamos a complicar un poquito la existencia. Entonces recuerden que esta fórmula nos indicaba algo muy importante. La fuerza de atracción o repulsión de dos cargas puntuales es directamente proporcional al valor de las cargas.
que es directamente proporcional, que cuando una cantidad aumenta, recuerden, la otra también aumenta. Entonces, si el valor de las cargas llega a aumentar, entonces este valor de repulsión o de atracción también va a aumentar. Ahora bien, así como es directamente proporcional a ello, también es inversamente proporcional a la distancia elevada al cuadrado. Quiere decir que mientras más lejos están, entonces esta fuerza disminuye. Si hace así, pues entonces la fuerza se hace más chiquitita. Ya se pegaron más, entonces la fuerza se hace más grande, ¿sí? Dependiendo de qué fuerza sea, o de atracción o de repulsión, puede ser cualquiera de ellas. Entonces eso es lo que nos indica esta formulita. Trabajar con ella no es tan complicada, ¿no? Ya habíamos hecho ejemplos, hicimos un ejemplo en los videos anteriores, pero en el día de hoy vamos a hacer un ejemplo para entender y para trabajar cómo funciona algo que no vimos en el video anterior, que es la permisividad relativa, ¿sí? Es un poquito trabado, un poquito como trabalenguas, y observaron que hasta a mí me costó un poquito de trabajo decirlo, pero pues es válido para que ustedes vean que pues, cuando leemos algo nuevo o algo que no estamos acostumbrados, pues, de repente nos asustamos, ¿no? Pero pues no es algo que deba darnos pena, ¿no? Es algo que debemos intentar realizar, porque a pesar de que a mí me gusta la cuestión de las físicas, pues hay cada nombrecito medio extraño, ¿no? Entonces, ahora vamos a trabajar con un ejercicio que nos va a permitir trabajar con esta nueva propiedad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estas dos cargas que estamos viendo en la imagen, recuerden que las estamos tomando como si estuvieran en el vacío. Sin embargo, ¿qué sucede cuando no lo están? ¿Qué pasa cuando están en algún otro material? ¿Qué tal si están dentro de agua, dentro de aceite? Vamos a suponer dos ejemplos muy sencillos. Entonces ahí cambia la formulita que estamos trabajando porque hay un factor que interviene, ¿no? Que es este material que impide que las cargas se comuniquen de manera tan sencilla o tan directa. Entonces vamos a quitar esta imagen un momentito. Vamos a adaptarnos nuevamente a las herramientas y vamos a hacer visible esto. Este ejercicio está en sus libros, de hecho ustedes lo pueden leer. Lo único que quiero es que ustedes observen cómo funciona esta idea. Pueden ponerle pausa en este momento, copiarlo, pueden salir corriendo por sus libros, lo que gusten y se les haga más sencillo. Les puedo comunicar, a ver, aquí agacho tantito la cabeza, está en la página 117 y lo pueden observar con mucha mayor calma, ¿sí? Pero vamos a tratar de representarlo aquí con los valores. Vamos a dar una seguidilla de puntos que ustedes van a poder seguir en sus libros. Entonces vamos a saltarnos algunos pasos. Solamente me interesa que lleguen a ver cómo cambiamos cuando la permisividad pues entra en juego, ¿no? A ver, entonces nuevamente como en el video anterior me voy a permitir cambiar tantito la imagen. Desaparezco como por arte de magia y hacemos aparecer, vamos a quitar también el ejercicio y vamos a hacer aparecer aquí a la pantallita que nos permite trabajar. Entonces, ya que estamos aquí, comenzamos a trabajar con estas situaciones. Vamos a ver. Recuerden que el ejercicio nos está diciendo que hay dos cargas puntuales, ¿no? Una que tiene menos 3 microcoulombs y otra que tiene 4 microcoulombs. Recuerden que dijimos, ¿no? Aquí en las cargas, pues en las cargas estamos hablando de cosas que son muy pequeñitas. Por eso hablamos de microcoulombs, o sea, son cargas pequeñitas. Y pues, aparte de que nos entregan los valores, pues nos dicen a qué distancia se encuentra. Entonces, ¿cuáles son los datos? Carga 1 tiene menos 3 microcoulombs. Vamos a apuntarlo por aquí. Vamos a ver que reconozca mi lapicito. Aquí está en una manita. Vamos a ver. Volvemos al lápiz. Ahí está. Entonces, mi carga 1 está establecido como menos 3 microcoulombs. Mi carga 2 está establecido como 4 microcoulombs. Entonces ya saben más o menos qué va a pasar, ¿no? Recuerden que una es negativa y una es positiva. Ustedes ya deben tener ahí sus ideas con las cuales han trabajado antes. ¿Qué va a suceder con estas dos cargas? Tenemos una distancia. Observen que la distancia es de 0.3 metros. Entonces, amigablemente, pues la distancia ya está en metros, entonces no tenemos ningún problema.
pero observe que las dos cargas están otorgadas en microcoulomb. Entonces lo primero que tenemos que hacer y tenemos que analizar es que esas cargas con microcoulomb deberíamos representarlas con columns. De lo contrario, pues no podríamos hacer las cancelaciones necesarias. Por eso dejo ahí a un ladito a la izquierda, por aquí, vamos a ver, aquí está, la unidad de medida, porque eso nos indica que necesitamos trabajar con columns y con metros cuadrados. Entonces vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Pues recuerden que hay una equivalencia. Hay equivalencias muy sencillas, están en sus libros, y lo único que va a pasar es que cuando hablamos de microcolumns, el valor que tenemos a la mano, pues los elevamos los multiplicamos, ¿no?, por la potencia 10 a la menos 6. Lo que hacemos es hacerlas más pequeñitas. Entonces, ¿cómo quedaría la carga? Vamos a ver, carga 1 me quedaría como menos 3 por 10 a la menos 6. Y ahora sí, columns. Y la carga 2, ¿cómo me quedaría? Pues sí, ¿no? Obviamente 4 por 10 a la menos 6 columns. Eso es lo que tendríamos entonces para poder trabajar. Una vez que hacemos esto, podemos irnos a ya sustituir en la fórmula. Quiero que noten lo siguiente: en sus libros hay un problema muy grande. En la página 118, lejos de tener al menos 3, tienen a un menos 2. Entonces eso cambia el valor de nuestro resultado. Pero pues amigablemente lo estamos haciendo aquí, así que no nos vamos a preocupar por ello. Entonces sustituimos, vamos a ver, la fuerza eléctrica que se genera es igual a el valor de la K. Bueno, aunque si ya somos más formales, más directos, ahí está. Ya sabemos que estamos sustituyendo, entonces ya tenemos que escribir el valor. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Y yo les he recomendado que escriban sus unidades de medida de esta manera para que observe claramente quién está arriba, quién está abajo y cómo podemos cancelar. Continuamos, en la parte de arriba tenemos aquí a menos 3 por 10 a la menos 6. Y también tenemos vamos a poner aquí, por un poquito más grande, 4 por 10 a la menos 6 y columns. Y aquí me faltó a columns. Y abajo, ¿quién tendría que ir? Vamos por aquí y tenemos que tendría que ir 0.3 elevado al cuadrado. Ustedes ya pueden ir haciendo sus cuentas. Vamos haciendo las cuentas nosotros también. Y vamos a tener, vamos a ver, 0.3 elevado al cuadrado me va a dar 0.09. Entonces voy a tener aquí abajito, vamos a ver, 0.0 y 9. Y como elevé los metros al cuadrado, pues voy a tener metros cuadrados. Muy bien. Entonces observen que en la parte de arriba tengo productos, tengo multiplicaciones que requieren de notación científica. Hay de dos sopas aquí, y ustedes lo saben muy bien. O nos metemos a un relajo tremendo con la calculadora, o recordamos cómo se hacen los productos cuando trabajamos con notación científica. Recuerden que es bastante agradable y sencillo si recordamos que los que intervienen en las multiplicaciones son estos valores, ¿sí?, los que están aquí. Y recuerden que al final, pues con las potencias lo que hacemos es o sumar o restar. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues que yo tendría, vamos a ponerlo aquí, la fuerza eléctrica sería igual, vamos a ver, a 9 por menos 3 por 4. Entonces pueden hacer sus cuentas. De hecho, si quieren pueden omitir por ahora el valor negativo, ¿sí?, y pueden multiplicar 9 por 3 por 4 y eso nos da 108. Pero como había un negativo, entonces va a terminar siendo menos 108. Y eso va a ser multiplicado por 10 a la que sumamos exponentes.
9 más menos 6 es 9 menos 6 y eso me da 3 positivo. 3 positivo menos 6 o 3 más menos 6 si somos formales, eso me va a dar como resultado al menos 3. Entonces aquí tendría menos 3. Y por último, aquí tendría a quién. Tendría al 0.09 metros cuadrados. Buena pregunta. Aquí abajo ya pusimos nuestra unidad de medida, que son los metros cuadrados. Y en la parte de arriba, ¿qué sucedió? Bueno, recuerden que cuando multiplicamos a este amiguito con estos de aquí, pues este column y este column, vamos a ver por aquí si lo puedo acomodar, aquí está, se murieron cuando vieron que aparecía este otro, ¿no? Entonces, hay uno ahí al cuadrado, pues nos vamos los dos, dijeron. Entonces desaparecieron. Entonces aquí arriba, ¿quién queda? Solamente queda Newton por metro cuadrado. Y si ustedes observan qué va a pasar con estos amiguitos, pues simplemente se van a cancelar. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría para llegar al resultado? Pues hacer esa división. Entonces pueden hacerla en sus calculadoras, lo mismo si estamos yendo un poquito rápido, ustedes pueden tomar su momentito, pueden ponerle pausa a este video y pueden hacer su división. Si no, pues pueden seguirme y hacer la división en este momento conmigo y vamos a ver que el resultado total aquí, vamos a ver si no salió algo mal en nuestras cuentas, pues nuestro resultado estaría dando 1. Creo que lo dejé un poquito muy grueso, 1.2. 1.2 ¿qué? Pues 1.2 newtons, ¿sí? Entonces ahí eso es importante, 1.2 newtons estamos obteniendo como resultado de lo que nosotros, o de la fuerza con la que se atraen, pero en el vacío. Ahora, si ustedes recuerdan el ejercicio nos decía algo muy importante. Ya tenemos nuestros datos, ya vimos la fuerza que se genera en el vacío, pero aquí nos pedían qué sucedería si esto estuviera en el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Interviene ahora la cuestión del agua. No nos olvidemos de este numerito, el 1.2. Vamos a ver. Vamos a tratar de llegar aquí. Ahí está. Vamos a quitar todo esto. No se olviden del 1.2 porque yo sí soy propenso a que se me vaya olvidando. Así que lo voy a apuntar. Vamos a regresar al lapicito. Ahí está. Entonces tengo que habíamos llegado a que la fuerza era 1.2 newtons. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos fijamos que nos piden cómo trabajar cuando está en el agua, entonces nos tenemos que ir a la tablita que representa el valor de esa permisividad. Cómo estamos trabajando pues estas ideas cuando van a estar en el agua, ¿no? ¿Cómo era la formulita de la permisividad? ¿Se acuerdan? Pues teníamos aquí que este valorcito que representa la permisividad, pues, a ver, parece F esto, ¿verdad? Vamos a corregirlo un poquito. De nuevo les suplico, me disculpen, pero me estoy adaptando a escribir aquí. Ahora sí, permisividad relativa es igual a la fuerza que se genera en el vacío, perdón, ahora entre la fuerza en el valor que estamos pidiendo, ¿no? En el lugar que estamos pidiendo. Este valor ya lo tenemos, esta fuerza ya la tenemos. ¿Cuál es la fuerza? Pues el 1.2 newton. Y este valor que está aquí también ya lo conocemos, o al menos lo tenemos a la mano. En el caso de ustedes, pues les voy a ejemplificar que está en la página 117. ¿Sí? El agua, ¿qué valor representa? El agua representa un valor de 80.1. Entonces, vamos a sustituir. Aquí voy a tener 80.1. Aquí voy a tener 1.2. Entonces, y aquí voy a obtener pues lo que me están pidiendo. ¿Qué fuerza se daría en el agua? Entonces, pues, como ustedes observan, pues aquí necesitamos despejar.
Recuerden que una de nuestras incógnitas o nuestra incógnita no puede estar en la parte de abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues para subirlo lo mandamos para el otro lado. ¿Qué operación está haciendo? Está dividiendo. Entonces, si lo queremos hacer paso por paso, pues tendríamos que pasar dividiendo a la f' por el 80.1. Vamos a ponerle paréntesis para que recordemos que está multiplicando. Y eso sería igual a 1.2 newtons. Pero recuerden que estoy buscando el valor de la f, entonces ¿quién me está estorbando? Pues el 80.1. Vamos a ponerlo por aquí arribita. Entonces tendría que f' o el valor de la fuerza en el agua es igual a ¿quién? A 1.2 newtons, y todo eso dividido entre 80.1. Entonces f' a que es igual, hacemos la división. Pues si tienen a la mano sus calculadoras ya, pues pueden tomar el 1.2 y dividirlo entre el 80.1, ¿sí? Y eso pues nos va a dar un 0.01. Recuerden que hay más decimales, pero pues podemos omitirlos por ahora. Muy bien. Y recuerden que la unidad de medida que estamos trabajando es newtons. Nada más antes de que se nos olvide, y como suele pasarnos a veces cuando trabajamos, en este caso estoy más pendiente de la parte tecnológica, pero recuerden que el producto que habíamos hecho y por lo tanto la división eran negativos. Entonces el resultado total del 1.2, vamos a ver por aquí, vamos a ponerlo. Ahí está, ya lo ve. Vamos a ponerlo aquí, es negativo. Entonces obviamente cuando lo pongamos aquí va a ser negativo, aquí va a aparecer negativo y aquí negativo, y por lo tanto la fuerza pues en el agua sigue siendo de repulsión, se siguen alejando entre estas dos cargas, ¿sí? Entonces perdón, se siguen atrayendo. Cuando es negativo recuerden que se atrae, entonces se siguen atrayendo. Recuerden que cuando son iguales, cargas iguales, se alejan, pero cuando son cargas distintas, se atraen. Entonces, en este caso, como una era negativa y era una positiva, en el vacío, pues se podían atraer. Pero también observen que cuando está en otro material, sigue teniendo esa misma idea, se siguen atrayendo. Pero, importantísimo, observen cómo cambian los valores con los que trabajamos. Entonces, creo que con esto, chicos, nos apoyamos un poquito con la idea de salir del vacío, porque los ejemplos que habíamos hecho antes eran únicamente trabajando en el vacío. Entonces voy a permitirme nuevamente cambiar la escena y guardar esta pizarrita que nos está siendo de bastante utilidad. Y bueno, por aquí andamos nuevamente. Aquí estoy. Ahora sí, sí me estoy observando. Muy bien, chicos, entonces, perdón, hemos observado ya la idea de dilatación, de calor, de temperatura, y también hemos observado en este momento, perdón, la idea de la ley de Coulomb. Son temas que, aunque están un poquito separados en su libro, en sus temarios, realmente los elegí porque son importantes en cuestiones de despejes y en cuestiones de análisis, ¿no? La cuestión del análisis de la gravedad es muy importante, la cuestión de las variaciones directamente proporcionales e inversamente proporcionales son importantes. Entonces, por eso he elegido estos temas. Ahora, ¿qué nos hace falta mencionar? Que con esos temas que hemos realizado, también van a tener que entregarme una evidencia. Y esa evidencia la vamos a solicitar para el día viernes, para que podamos tenerlas, revisarlas, antes de que nos las soliciten, para que pues, observar que ustedes hicieron un buen trabajo con estos videos que estamos enviando. Entonces, les recomiendo que si en algún momento se traban, ahí ustedes saben cómo localizarme en el grupo. Estamos creando grupos nuevos de WhatsApp, son libres de hacer preguntas durante la semana de trabajo. Y al final, pues lo que les voy a pedir en este caso como evidencia, pues es un cuadro sinóptico donde ustedes me detallen lo que estamos observando con estos temas, cómo los puedo utilizar, qué herramientas tengo, cómo los puedo manejar. Entonces todo eso que vaya en un pequeño cuadro sinóptico,
o gran cuadro sinóptico, depende de las ideas que ustedes vayan a establecer, pero espero que les haya sido de utilidad estos dos videos. Entonces, al menos por ahora, chicos, yo me despido, estamos pendientes, iniciamos una nueva aventura con matemáticas 5. Espero ya adaptar un poquito más a estos videos con esta pizarra, porque creo que nos hace un poco más visibles, y además el audio creo que es un poquito mejor que lo que tuvimos en el semestre anterior. Entonces, chicos, pues por mi cuenta o por ahora me despido y espero que nos estemos viendo pronto. Cuídense mucho, cuiden mucho a su familia y pues hasta luego, ¿sí? Me voy a, me voy a guardar ahora sí, y pues sí, nuevamente me despido. Cuídense mucho.